Teología propia o la doctrina de Dios. Teología propia o la doctrina de Dios. Estamos en estas semanas estudiando lo que es la doctrina bíblica. Y la doctrina de Dios se llama teología propia. Y como creyentes necesitamos conocer al Dios verdadero tal como Él ha sido revelado en su palabra. Como creyente necesitamos conocerlo y nosotros debemos confiar en sus promesas y no tener un conocimiento limitado de Él. Hay muchos cristianos que tienen un conocimiento muy limitado o distorsionado de Dios. Lo imaginan como una fuerza impersonal o como un juez muy severo o simplemente como un ayudador ocasional. Pero Dios nos presenta, la Biblia nos presenta a Dios como eterno, santo, justo y amoroso, todopoderoso, omnisciente y Rey de reyes, soberano. Y conocerle tal como Él es, cambia su manera de pensar, cambia su manera de adorar a Dios y cambia su manera de vivir. Ahora recuerde, la palabra doctrina significa literalmente enseñanza. Y estamos ahora viendo lo que es teología propia. La palabra teología viene de dos palabras, que es teos, significa Dios, o logía, que es estudio o tratado. Por lo tanto, la teología propia significa el estudio de Dios mismo. No lo confunda con la palabra teología general. Cuando hablamos de teología en general, estamos hablando de toda la enseñanza, por ejemplo, la doctrina, bibliología, cristología. Por eso se le llama teología propia cuando estudiamos de Dios mismo. Y esta doctrina abarca muchas otras doctrinas, quién es Él, cómo es, qué ha hecho y cómo se relaciona con su creación. Y cubre la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, los nombres y títulos de Dios y las obras de Dios. Pero para este estudio vamos a hacer nada más un resumen de quién es Él. Note lo que dice Génesis 6:1-1. Dice la Biblia de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio, la Biblia nos dirige hacia Dios. La Escritura comienza con Dios, no con el hombre. Y en toda la Biblia el llamado es claro, debemos conocer a Dios y esta es nuestra mayor prioridad. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¿Y qué dice enseguida ahí? Y conocerme. De eso se trata de conocer a Dios. Usted debe conocer a Dios a través de las Escrituras, no tener una idea distorsionada de quién es Dios. Mira, hay gente que, por ejemplo, cuestiona y dice: ¿cómo es que un Dios de amor? Y empiezan a hablar de sufrimiento, de alguna pena, pero es que no comprenden a Dios. No pueden ellos ver al Dios verdadero, tiene una distorsión del Dios de la Biblia. O dicen, por ejemplo, ¿por qué es que Dios permitió esto? ¿O por qué Dios toleró esto? Bueno, usted tiene que conocer a Dios. Y mucha gente que no conoce a Dios, entonces va a tener dudas de Dios, va a cuestionar por esa distorsión que tienen de Dios. Ahora, les pregunto algo: ¿usted está conociendo al Dios verdadero? Usted anhela conocerle cada vez más, no al Dios que el mundo pinta. El mundo pinta a veces a Dios como un Dios malo, un Dios muy severo, pero Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios siempre es bueno. Usted debe considerar esta frase siempre en su vida y decirle, aun cuando las cosas no van como usted piense que deben ir, usted debe recordar: Dios es bueno. Alguien dijo: no todos los días serán buenos, pero Dios es bueno todos los días. Y Dios es bueno. Vamos a ver entonces tres verdades fundamentales que todo creyente debe saber acerca de Dios. Escriba conmigo en primer lugar, número 1, Dios es eterno, personal y único. No hay un Dios como nuestro Dios. A veces la gente quiere comparar a nuestro Dios con otros ídolos o dioses, pero no hay comparación. Y le voy a mostrar enseguida por qué. Mire, Dios no es una energía impersonal, ni una idea humana. Él es el único Dios verdadero que siempre ha existido, que actúa, que se revela y que desea una comunión con su creación. Él no es un Dios impersonal. Él no comparte su gloria con nadie y Él es incomparable en su ser. Escriba letra A ahí: Dios no tiene principio ni fin. Ahora, yo hice esta pregunta de niño, le pregunté a mi papá: ¿quién hizo a Dios? Me dijo: nadie hizo a Dios. Yo no lo podía comprender y le voy a ser sincero, hasta el día de hoy es algo que humanamente no comprendemos. Dios no fue creado, Él no comenzó a existir, Él no tiene origen ni tiene término, no está limitado por el tiempo, sino que lo trasciende. Esto nos da seguridad porque nuestro Dios es inmutable y es eterno. Note lo que dice ahí Isaías 57:15, nos muestra que Dios habita en la eternidad. Dice: porque así dijo
el alto y sublime, note esta frase, el que habita ¿en qué? El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este versículo nos muestra que Dios no vive dentro del tiempo como nosotros, sino que Él habita en la eternidad. Esto indica que no hay principio para Él y no hay fin. Deuteronomio 33, versículo 27 nos dice que Dios es nuestro refugio eterno. Dice, el eterno Dios es, ¿qué dice ahí? Es tu refugio. Note que le llama aquí un eterno Dios. Su eternidad no solo habla de su existencia, no habla solamente de que no tiene fin, sino de su poder. Note Apocalipsis 1:8 dice, yo soy, esta frase dice, el alfa y el omega. Principio y ¿qué? Principio y fin, dice el Señor. Aquí Dios se presenta como el alfa. Alfa es la primera letra y la omega es la última, indicando que Él gobierna en todo el tiempo de la historia, en su existencia. No hay nada fuera de su control. Por eso usted debe confiar que Dios está en su futuro y Él tiene control de lo que viene para usted. Usted comprende esa realidad. Por eso debe vivir confiado, no necesita temer de lo desconocido porque Dios ya está en ese futuro. Solamente usted debe agarrar la mano de Dios, sujetarse a Él y confiar que Dios le va a ayudar. Dios no tiene principio ni fin. Letra B, escribe ahí. Dios es una persona real que se comunica. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Cuando hablo de persona, significa que Dios tiene personalidad. Significa que Él no es un ser impersonal. Él tiene voluntad, inteligencia, emociones y propósito. En la verdad, nosotros no podemos comprender a Dios. Entonces, Dios nos da a nosotros términos humanos o terrenales para comprenderle a Él. Entonces, cuando hablamos de que Él es una persona, estamos hablando que no es simplemente un fuego ardiente o no es solamente como el viento, no es como un sol, sino que Él es un ser emocional, con voluntad, inteligencia y con propósito. Se comunica con su creación y Él desea comunión con su creación. Dios se reveló en Éxodo 3:14 como yo soy, dice así Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El nombre yo soy declara aquí su autoexistencia. O sea que Él no depende de nada ni de nadie. Él existe por sí mismo y Dios no cambia ni se debilita. Usted debe entonces confiar que usted puede depender de Él todos los días. Recuerde, Dios creó el universo por decisión propia. En Génesis 1:1 dice en el principio, creó Dios. ¿Note qué dice ahí? Los cielos y la tierra. Desde el inicio vemos que Dios actúa, Él crea, Él decide. No es una idea abstracta, sino que el creador activo de todo lo hizo para existir porque Él quiso. Dice la Biblia que todo lo hizo para su gloria, todo lo hizo para Él. Todo aquí se subsiste por Él, pero todo es para Él. Hebreos 1:1 dice así, Dios habiendo, ¿qué dice ahí? Hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres. Esto nos enseña que Dios habla a su creación. Y Dios nos habla. Dios le habla a usted. Dios habla a través de las Escrituras. Si usted quiere saber lo que Dios piensa o cree o lo que es la voluntad de Dios, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Dios habla a lo largo de la historia, usó diferentes medios, usó profetas, usó apóstoles y ahora tenemos la palabra de Dios. Entonces nuestro Dios es un Dios que tiene personalidad y Él se ha comunicado con su pueblo. Ahora le digo esto porque usted debe saber, a veces nuestros hijos van a tener preguntas, van a ir a una escuela y van a ser cuestionados de su fe. Usted debe enseñar y preparar a sus hijos. Cuando yo estaba en el tercer año, aquí en Estados Unidos, estaba estrenando una película llamada Jurassic Park y le han sacado el jugo a esa película, ya han hecho como unas 20 películas. Y bueno, nuestra maestra nos dijo que nosotros venimos no de una creación, sino de una evolución. Para mi edad de 8 o 9 años, eso era muy fascinante, nunca había escuchado algo así, diciendo que venimos de una evolución. Y nos presentaban videos y tenían ahí a los dinosaurios en aquel tiempo y había un animalito que corría. Y eso es lo que a veces me da un poco de coraje porque no hay consistencia. La ciencia debe ser constante y consistente. No es un arte, no es idea, debería ser, debe ser, así es, o sea, es como la matemática. No puede ser 2 más 2 es 6.
Pero ahí nos presentaron, en este caso, un animalito que tenía 4 patitas. Y el hombre agarró este peluche en el documental y dijo, este eres tú. Dijo, como yo era un animalito, este eras tú. Y después te evolucionaste. Y después nos pusieron ahí un diagrama. Empezaba una amiba o algo dentro del mar. Se convertía como una rana, un ranacuajo. ¿Cómo se llama? ¿Cuajarrana? ¿Cómo le llaman eso? ¿Cómo? Un ranacuajo, y del ranacuajo una ranita. Y después como que se asomaba y qué hay afuera. Y quería salir y se empezó a arrastrar. Y le empezaron a salir patitas y empezó a crecer. Y digo, wow, ¿la gente cree eso? Toma más fe, escuche, toma más fe creer eso de creer Génesis 1:1. Una fe de creer una fábula que nada hizo todo. Toma mucha fe. Es como decir que explotó una fábrica de libros y al azar apareció un diccionario completo. Así nada más. Toma más fe creer eso. Le digo, wow, ¿qué fe tienen en su religión del ateísmo? Es una religión. Se debe preparar a sus hijos y decirle, Dios te hizo. No veniste de una evolución. No hubo un tal tiempo prehistórico donde no había seres humanos. Dios cuando hizo la tierra la hizo para que fuera habitada por seres humanos. Quizás sí había grandes bestias que hoy no están, pero esos no son como los dinosaurios prehistóricos que presentan en Jurassic Park. También tengan cuidado porque siempre la ciencia cambia, modifica todo. El Brontosaurus fue desprobado y dijeron que no existía en el 89. ¿Saben cuál es el Brontosaurus? Es uno grandote con un cuello largo. Y tiene acá un hoyo en su cabeza. Bueno, los científicos dijeron, ¿sabes qué? No existe. Pero hasta el día de hoy hacen películas. El primer dinosaurio que apareció en Jurassic Park, hermano, fue el Brontosaurus. El primerito, aunque ya había sido desprobado. Sin embargo, esto le estoy diciendo porque hay tanta inconsistencia en estas fábulas, la falsamente llamada ciencia. Dios hizo todo. Él nos creó de la nada y Él se comunica con nosotros. Hablaba yo una vez enseñando en la iglesia, enseñando sobre el rol familiar. Y un amigo, un hermano de la iglesia trajo un primo de él. Y el primo estaba muy molesto por lo que acababa yo de decir. Y me llama al hermano, ya iba en camino a su casa. Y él me llama diciéndome, mi primo está bien enojado contigo. Y ¿por qué? ¿Qué dije? Está enojado por lo que dijiste. Y el tema no es que hablamos, te quiero llevarle al tema. Cuando regresó, le dije, pues si quieres traerlo, podemos hablar. Yo todavía estoy aquí en la iglesia. Y lo trajo a la iglesia y me di cuenta de su problema. Ese problema de todos los ateos, lo que no quieren es autoridad ni rendirle cuentas a nadie. Cuando usted habla con una persona que afirma ser un ateo, decir yo no creo en Dios, en primer lugar es una mentira. No hay nadie en este mundo que no crea en Dios. Porque Dios ha puesto en su corazón una conciencia y ha declarado su existencia a través de su creación. Simplemente el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y este hombre me empezó a decir que no hasta aceptaba lo que yo decía. Dice en tu libro y en tu libro. Entonces yo le pregunté, ¿tú crees en un Dios? Y él me dijo, sí, quizás es una mujer, quizás es un Dios, quizás es un Dios que no sabemos, quizás nada más nos hizo y nos dejó allí para que nosotros nos la arregláramos como quisiéramos. Le hago siempre una pregunta a un ateo, si Dios no existe y no está aquí, ¿qué me detiene a mí de ahorcarte en este momento? De asaltarte y robarte. ¿Dónde es? Porque hay moralidad, porque debe haber reglas y leyes. ¿Por qué debemos vivir de una forma ordenada? ¿Por qué debo ser un rico y darle mi dinero a los pobres a fuerzas en lo que es el socialismo, el comunismo? Que a propósito, su Dios es el ateísmo. No existe Dios. A veces dice la gente, en el nombre de la religión ha muerto mucha gente. En el nombre del ateísmo han murido millones de personas. Solamente el emperador de China mató 85 millones en su tiempo. ¿Por qué? Porque este es un bicho nada más. Somos cucarachas, somos como una pulga. La aplastamos y se acabó. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Somos creados a imagen de Dios. No es un Dios impersonal. Es un Dios que nos hizo y Él está activo en su creación y Él quiere comunión con usted. La doctrina de Dios. Dios es eterno, personal y único. Número 2, escriba ahí, Dios es santo, justo y amoroso. Dios es santo. Él es justo y amoroso. Dios posee todos sus atributos de forma perfecta y armoniosa. Su santidad no contradice su amor, ni su amor minimiza su justicia. O sea que Él es completamente puro, totalmente justo y absolutamente amoroso.
Conocer esos atributos nos ayuda a entender cómo debemos relacionarnos con Él, con reverencia, confianza y gratitud. Escriba letra ahí, por favor. Su santidad es absoluta. Voy a darle una definición breve de lo que es santidad. La santidad de Dios significa que Él está separado de todo pecado, completamente puro, sin mancha ni maldad. O sea que Él es el estándar máximo de la perfección moral. Todo lo que Él hace es santo y nos llama también a vivir a nosotros en santidad, apartados del pecado y del mal. Dios es perfectamente santo. Mire Isaías 6:3, dice la Biblia. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí el énfasis triple, si usted vio, santo, 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 esto indica la santidad suprema de Dios. Esta es la única cualidad que se repite en todas las Escrituras. Y su gloria llena su santidad. Su gloria llena todo y su santidad lo define. Y por eso usted debe reverenciar a Dios. Su adoración a Dios debe ser seria, no liviana ni superficial, porque Él es digno. Note 1 Pedro 1:15, se nos manda a nosotros a ser santos, sino aquel que os llamó es que es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de qué, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Se nos manda a ser santos ¿en qué? En toda nuestra manera de vivir. ¿Qué se refiere a eso? ¿Mi forma de hablar? ¿Sí? ¿Qué incluye mi forma de hablar? ¿Malas palabras? ¿Groserías? ¿Mi forma de vivir en mi casa? ¿Lo que veo? ¿Lo que escucho? Eso no se trata de una iglesia legalista, no se trata de una iglesia que propone estándares o reglas, se trata de la santidad de Dios. Hay jóvenes que no han comprendido esto, piensan que simplemente son reglas de papá. No, mi hijo, es santidad a Dios. Es separado y apartado del pecado. Es vivir una vida que agrada a Dios. Mire lo que dice Hebreos 1:13. Aquí se nos enseña que Dios no tolera el pecado. Dice, muy limpio eres de ojos. ¿Para qué? Para ver el mal. Mire, ni puedes ver, ¿qué? El agravio. Note qué tan puro es nuestro Dios. Y Dios no puede ignorar el pecado. O sea, Él no puede mirar o tolerar, decir, está bien que este muchacho tenga una novia y esté fornicando con ella. No, Dios no puede mirar eso, no va a aceptar eso, no lo puede tolerar. Ahora, yo no soy nadie para juzgarle a usted. Tenemos discernimiento como hijos de Dios y como pastor, sí tengo cierta autoridad de predicar y enseñarle, y confrontarle y amonestarle, pero últimamente es Dios el que le va a juzgar a usted, quien le va a castigar. Por eso mi trabajo es dejarle saber, ese estilo de vida que lleva no agrada a Dios, no es una vida en santidad. Tenemos que vivir en santidad. Sed santos. Era algo que las iglesias de antaño levantaban en alto, la santidad a Dios. Tenga cuidado cuando escuche de aquellos que hablan de una gracia desenfrenada. Dice la Biblia libertinaje. Y sí, Judas advierte de ciertas personas que le dicen no es tan gran cosa, no hay que predicar tanto, no hay que enfatizar tanta regla, enfaticemos más la relación con Dios. Pero esa relación con Dios nos tiene que hacer ver a Dios como santo. Y su santidad nos debe ayudar a apartarnos del pecado. Porque yo sé que Dios aborrece el pecado y Él no quiere que yo viva en pecado. Note letra B, su justicia es perfecta. Su justicia es perfecta. La justicia de Dios significa que siempre hace lo que es correcto. O sea que Él no favorece ni se deja corromper. Su juicio siempre es recto. Su juicio es imparcial y final. Nadie puede engañarlo ni puede sobornarlo. Hace unos días, no sé si ustedes escucharon que el fiscal de Los Ángeles quitó los cargos del hijo de uno del Chapo. Eso es algo asombroso. Iba a Guadalajara una vez y miré un edificio grandote, hermoso, allá en lo que era el centro. Le dije al pastor que me llevaba, ¿qué es ese edificio? Hay una cola larga, mucha gente. Dice, ahí es la corte. La gente va a buscar justicia. Eso fue lo que él me dijo. Y yo le pregunté, ¿y si les dan justicia? No, hombre. Es triste vivir en este sistema corrompido. Y hay muchos jueces que pueden ser sobornados
o pueden ser mal influenciados. Y a veces la gente que a veces tiene más dinero puede salir libre. Esta semana pasada también un rapero famoso no fue acusado o más bien fue hallado no culpable de un crimen muy fuerte. Y la gente dice que injusticia. Sí, en el mundo siempre habrá injusticia, siempre. Pero Dios, Él no puede ser sobornado y Él no puede ignorar el pecado. Dios es justo. Dice Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea que aquí la justicia es en lo que se basa su trono. Dios gobierna con justicia. Su trono no se apoya en arbitrariedades humanas, sino en la justicia inmutable de Él. Todo lo que Él hace siempre es correcto. Por eso usted debe confiar que Dios va a juzgar justamente las cosas. Aun cuando el mundo sea injusto, usted permanezca en la justicia. Su justicia siempre va a prevalecer. Mire lo que dice Romanos 2:6, el cual, mire esta palabra, ¿qué dice ahí? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada persona será juzgada con base en su conducta. Le vuelvo a decir, en nuestra iglesia les he predicado, hay 3 juicios en la Biblia. Si usted recibió a Cristo, el juicio de pecador, que es la condenación, ya pasó. Usted no va a enfrentar ese juicio, gloria a Dios por eso. Ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Y es una bendición que yo no voy a enfrentar el juicio del pecador. Pero existen otros 2 juicios. Existe el juicio de los hijos de Dios y el juicio del siervo de Dios. Y mientras estemos aquí en la tierra, vamos a ser juzgados como hijos. Dios evalúa. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar, eso va a cosechar. ¿Y todo significa? Todo, cada pensamiento, cada palabra, cada acto, cada cosa que yo hago, absolutamente nada se le escapa a Dios, nada se le escapa a Dios. Cada cosa que usted vio en su teléfono, cada palabra que usted dijo, cada actitud que usted tenía, todo, cada cosa, usted va a pagarlo aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y es algo que nos debe llenar de temor, porque Dios es justo. Sin embargo, usted piense que a veces el castigo de Dios o el juicio de Dios, recuerde, hablamos el domingo en la noche, yo hablé acerca del castigo de Dios. El castigo de Dios no es como el mundo lo presenta. O sea que Dios nos quiere guiar a su santidad, para que participemos de su santidad. Pero a veces viene hoy, a veces viene mañana, a veces llega en un mes. Todo lo que el hombre sembrara. Entonces la idea es de alguna agricultura, que uno planta algo y a veces cuando da fruto. No depende. ¿Alguien aquí plantó algo en su vida? Tenemos aquí, ¿usted, hermana? ¿Sí? ¿Usted, hermano? ¿Qué plantaban ustedes? Árboles. ¿Árboles? ¿De qué? Ok. Te planta un árbol de mango. ¿Cuánto dura para dar fruto? 7 u 8 años. Hermana, ¿usted qué plantó? ¿Limones? 3 años. Muy bien. ¿Alguien más plantó algo? ¿Nadie? Hermano, allá en Queens no había. No hay árboles en Queens, ¿ya? Ok. Una vez mi mamá plantó jitomates. En unas semanas ya había fruto. A veces uno planta o siembra un pecado y en 3 semanas uno paga, en 3 años uno paga o en 7 años. Pero el día de paga, bien, siempre va a venir. ¿Me puedo escapar? Bueno, la palabra escapar no es lo correcto. Ahorita voy a hablar acerca de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Pero usted debe tener ese temor y temblor, no decir, bueno, acabo, después me arreglo. No. Usted no está comprendiendo este atributo de Dios. Dios es justo. Usted no puede, usted lo hace con su familia, lo hacemos con nuestras esposas, nuestros padres. Al rato me perdona. No, con Dios así no funciona. Por eso este pasaje nos debe ayudar a entender que Él va a juzgar. Pero mire, dice Jesucristo va a juzgar al mundo con justicia. En Hechos 17:31 dice, por cuanto te ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿con qué? Con justicia. Dios ha determinado un día de juicio final y ha designado a Jesús como el juez justo. Y aquí viene el tercer juicio para los cristianos,
es el tribunal de Cristo, el lugar donde vamos a ser juzgados por nuestro servicio a Dios. Usted puede ir a 1 Corintios 3 y leer esa sección donde va a ser probada todas nuestras obras, si son buenas o si fueron malas. Malas no significa que fue pecado, sino que no tuvo un valor espiritual. Cuando usted dice esta manzana está mala, no está hablando que está moralmente mala, sino que no sirve. Y hay obras en nuestra vida que hemos hecho que Dios las va a considerar como inútiles. Vean nada más la diferencia. Usted va a trabajar mañana y usted da un buen trabajo, lo hace como para el Señor y no para los hombres. Dios dice, esa es una buena obra. Pero si usted va mañana al trabajo con una mala actitud y enojado y no lo hace de buena voluntad, pero lo hizo y terminó su trabajo, eso es una mala obra. Mucho tiene que ver con nuestros motivos. Yo fui a la iglesia, pero ¿cómo fue su actitud? Yo evangelicé, pero ¿cuál fue la razón? ¿Vanagloria, como dice Pablo en Filipenses, o por amor a Cristo? ¿Por qué lo hacemos? Habla de los motivos, habla también de las cosas que hacemos, que Dios no valora absolutamente nada. Pastor, fui el mejor futbolista, eché tantos goles. A Dios no le interesa eso. A usted le puede interesar, a nosotros nos interesa cuando jugamos contra Anaheim, pero a Dios no le va a interesar absolutamente eso. O sea, jugamos con otra iglesia y usted debe ser el mejor goleador ahí, sí, pero Dios no le va a bendecir por eso. Señor, ayúdame a echar este gol, porque para mí el vivir es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Dios no obra así. Pero Dios es justo. Eso me ayuda a entender a mí que si alguien me defrauda, alguien me daña, Dios es justo. Quizás algunos de ustedes son como su servidor, naturalmente un poco rencorosos. Que retenemos a veces la ira de enojo. Ya no le hablo, no, yo me aparto de él. Quizá. Mi papá no era así. Y siempre me asombraba. Porque hasta lo veía como una debilidad. Sabiendo que personas no lo querían o hacían lo posible para que se mirara mal y después le pedían ayuda y él les ayudaba. Yo le decía, ¿y por qué les ayudas? Él está haciendo esto, él dijo esto de ti. Y yo no lo comprendía. Y él me decía que Dios se encargue. Dios es el que se va a encargar. Tú no te preocupes, tú deja que Dios se encargue. Hablaron mal de mí, ¿qué hago? Tengo que defenderme. No, deja que Dios se encargue. Dios es justo. Dios sabe. Por eso no busque la venganza. Dios es justo y Él va a encargarse de dar justicia a aquel que lo necesite. Sin embargo, nuestro corazón debe ser más inclinado hacia el amor, hacia aquella, a una persona que nos aborrece. Orar por vuestros enemigos. Sí, yo sé que la Biblia dice que la venganza es de Dios, pero usted no decir, Señor, tu venganza, tú dijiste, todavía lo veo ahí parado. ¿Cuándo, Señor, va a caer el rayo? ¿Recuerdan los discípulos que le dijeron a Jesús, Señor, haz que caiga rayo, que caiga fuego? Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu habla. Jesús no vino a destruir vidas, Él vino a salvarlas. Por eso el siguiente atributo ahí, escribe ahí, su amor es incondicional y activo. Porque el amor de Dios no depende de lo que nosotros hagamos. Él nos ama porque así es su naturaleza. Este amor se manifestó en hechos concretos, especialmente en la cruz de Cristo. Y su amor busca siempre nuestro bien eterno, no solo cuando nosotros lo necesitamos o no solo nuestro confort temporal. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Qué dice la frase ahí? Porque Dios es amor. Amar no es algo que Dios hace, es algo que Él es. Por tanto, quien conoce a Dios debe reflejar ese amor en su vida. Este pasaje nos dice que hay un amor divino que el ser humano naturalmente no tiene. Tenemos afecto y tenemos amor como padres, y hay un cierto amor, y si es un amor abnegado, pero el amor de Dios, cuando ya se refleja en un Dios santo, poderoso, que Él dio a su Hijo por nosotros, ese amor, dice, se engrandece. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Aquí se demostró que Él dio lo más precioso, dio a su Hijo por nosotros cuando no lo merecíamos. Su amor es sacrificial. Usted debe estar dispuesto a amar también con sacrificio, porque así es como Dios nos amó a nosotros. Dios amó al mundo,
En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un amor hacia todos, universal, generoso. Él quiso salvarnos, por eso dice a todo aquel. Nada de este pasaje indica que Él ama solamente a ciertas personas, Él ama a todo el mundo. Y nos da la oportunidad de tener vida eterna por medio de Jesucristo. Por eso usted debe compartir este mensaje del amor de Cristo. Escuche, yo no sé quién aquí necesita escuchar esto, pero Dios a usted le ama. Dios le ama a usted. Dios le entiende a usted. Dios está consciente de su pena, de su dolor. Él sabe lo que usted está pasando. Hay cosas que nadie más le va a comprender, pero Dios sí, y Dios le ama. Y si usted tiene poco tiempo, está escuchando este mensaje por primera vez, usted debe saber algo. Dios le ama a usted y Él murió por usted. Jesucristo murió en su lugar para darle vida eterna. Lo que le movió, lo motivó, fue el amor hacia usted. Vemos que Dios es eterno, personal y único. Dios es santo, justo y amoroso. Y número 3, Dios es todopoderoso, omnisciente y soberano. Dios no solo es perfecto en carácter, Él es infinito en su capacidad. Quiero que vea qué significa esto. Él tiene todo poder, significa omnipotencia. Él tiene todo conocimiento, esa es la omnisciencia, y Él tiene control, esa es la soberanía. Al final voy a explicarle, voy a dar una explicación de la soberanía bíblica o de este término teológico basado en la Biblia y no en la filosofía extrabíblica. Eso significa que no hay nada que se le escape a Dios de su voluntad, de su poder o su entendimiento. Al conocer estos atributos va a fortalecer su fe, especialmente en los momentos de incertidumbre. Escriba letra A ahí, por favor. Dios es todopoderoso. Nada le es imposible a Dios. Nada es imposible para Dios. Y en este contexto, la omnipotencia de Dios significa que Él puede hacer todo lo que concuerda con su carácter y su voluntad. Hay quienes dicen Dios hace lo que Él quiere cuando quiere de la manera que Él quiere. Sí, yo estoy de acuerdo con ciertos aspectos de esa definición, pero Él siempre va a hacer todo lo que está de acuerdo con su carácter. Eso es lo que significa soberano. No significa que Dios predetermina las cosas, decreta cosas en la eternidad pasada. No, la soberanía, de acuerdo a las Escrituras, es que Dios hace lo que Él quiere de acuerdo a su carácter. Y Él es amoroso, Él es misericordioso y Él es justicia. Y Él sí interviene en su creación. Él no nos ha dejado solos. La Biblia dice que cuando usted ora, Dios responde la oración. Y Él va a responder si Él quiere. Hay veces que Dios no quiere. Mire, no trate siempre de orar, Señor, vamos a orar por que se haga tu voluntad. Suena muy espiritual. Le estoy diciendo esto porque hay gente que dice, bueno, está enfermo mi ser querido. Si Dios quiere que se sanen, aceptamos tu voluntad, Señor. Si no, aceptamos que se muera. No. Tenga mucho cuidado en pensar de esa forma. Mucha gente en la Biblia le rogó a Dios y le pidió a Dios que hiciera algo, y en muchos casos Dios cambió el curso de esa vida, cambió el curso de esa dirección. Dios cambia, la oración cambia las cosas. Usted debe tener consuelo usted que Dios escucha. Él es todopoderoso y no hay nada imposible para Dios. Note que este poder es absoluto sobre lo visible y lo invisible. En Jeremías 32:17 nos dice que Dios creó todo con su poder. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea ¿qué? Difícil para ti. Dios creó el universo. Aquí está la muestra. Cuando usted lea la Biblia, léala cuidadamente mirando esto. Siempre que el salmista o cualquier persona, los profetas, le va a pedir algo a Dios o quiere motivar al lector, le recuerda que hizo los cielos y la tierra. Esta es la prueba más grande que Dios siempre presenta, el poder de su creación. Y dice Dios, yo hice los cielos y la tierra, los confines de la tierra. Dice, yo los hice, yo los creé, y eso le debe dar ánimo. Si Dios hizo la tierra, Dios creó el universo en 6 días con su palabra, ¿cómo no me puede dar un aumento de $100? Se siente tan pesado. ¿Cómo es que va a aumentarme Dios? Necesito $100 más por semana. Subieron mi renta a $400. ¿Sí le ha pasado a usted eso? ¿O no tanto? ¿No le han subido tanto? ¿O nada más 50?
¿Cuánto necesitamos? $200. ¿Cómo le vas a hacer, hermano? Tan desesperado por $200. Y Dios dijo, yo hice los cielos y la tierra. Pero ¿de dónde? El problema ahí está, es que usted quiere así como, ¿de dónde? ¿Pero cómo? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo? Ya no me dan más horas, ya no puedo trabajar más. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde? O algunos dicen, no puedo trabajar más, o no puedo trabajar, soy ama de casa, o estoy enfermo, no puedo trabajar. ¿De dónde? Y ahí entonces nos limitamos a nosotros. Yo no puedo hacer más. En vez de ir a Dios y reconocer, Dios puede hacer mucho más. Dios puede darle absolutamente todo. ¿Él es dueño de todo o no? Todo, absolutamente todo. ¿Estaremos en pecado, hermano? Me pongo también yo ahí. ¿Estamos en pecado a no confiar en Dios? Perdóname, hermano, entonces, si no les he enseñado. Quizás es porque yo mismo fallo en esta área. Me pongo a mirar las circunstancias y a hacer cuentas. ¿Quiénes de nosotros hacemos cuentas? Vamos a hacer cuentas. Empezamos a hacer las cuentas. No, hombre, aquí voy a cancelar esto, voy a ganar esto. Y pensamos que al hacer las cuentas las cosas se van a solucionar. Está en nosotros, pero ¿qué tal si consigo este trabajo? ¿Qué tal si empiezo a vender algo en línea? ¿Qué tal si empiezo a hacer un poquito de Uber? Y usted empieza a buscar soluciones sin ir al Dios, que nada le es difícil. Si fue capaz de hacer los cielos y la tierra, escuche, no hay nada que esté fuera de su capacidad. De cambiar personas, de darle consuelo, de fortalecerle, de darle gozo. Nada es imposible para Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y Él hace más de lo que nos imaginamos, según Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer, ¿qué dice ahí? Todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por eso no estamos diciendo, bueno, si Dios quiere que sea pobre, a Él sea la gloria. Suena muy espiritual. Y no estoy diciendo tampoco, entonces aquí voy a sentarme a orar y no voy a trabajar. No, hay un equilibrio. Note también que tiene que vivir en santidad y amar a los demás. O sea, hay muchas cosas. Quizás Dios no contesta nuestras oraciones porque estamos fallando en muchas áreas. No tenemos comunión con Él, no somos fieles a Él, no vivimos en justicia, andamos siempre en pecado y después tenemos necesidad, tratamos de arreglarla con nuestra propia fuerza y después, si es que vamos a orar, no contesta Dios. Ahí está, pues. ¿Dónde está Dios? Pero si usted tiene suficiente fe, como el grano de mostaza, aunque esté haciendo todo eso, en una misma oración Dios le da su misericordia, su gracia, le perdona y le puede conceder, mira, mucho más de lo que usted se imagina. ¿Qué se imagina usted? ¿Qué se imagina que es una bendición para usted? ¿Le podría preguntar a usted, hermano? ¿Qué es una bendición? Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿A usted? ¿Usted necesita salud? ¿O para su esposa? ¿Poco sí? Está tremendo eso. Es que cuando yo sube del cuarto piso, como que ya es lo que más... Y si es verdad, la Biblia dice en Juan, el 3 de Juan creo que es, que Él escribe a sus hijos en la fe y le dice, yo pido que Dios te prospere y te dé salud. Es una oración, pedirle a Dios que nos dé salud, que nos sane, que pueda ayudarnos a poder seguir adelante con buena salud en la vida. Pero podrá ser difícil a veces entender, pero ¿cómo va a sanarme Dios de esto? ¿Cómo va? Por eso es lo que nos imaginamos. Puede ser muy limitado a la experiencia, es que nadie más le ha sanado, es que a este le pasó esto y Dios dice cuando tú crees en Él, Él hace mucho más de lo que tú te imaginas. ¿Necesita un trabajo? ¿Cuánto necesita? Bueno, yo necesito un trabajo que pues pague ya de perdida $25 la hora. ¿Cuánto es el mínimo aquí? ¿Alguien sabe? ¿17? Imagínense, 17. Ya 25 está una alivianada, ¿no? Y usted está orando por 25 y Dios dice, pues date 40. Eso es lo bueno, que Dios es muy bueno. Y Él nos da mucho más de lo que nos imaginamos. Y no se engañe de, bueno, Dios no quiso.
Por eso se nos manda a seguir tocando, a seguir pidiendo, a persistir y perseverar en oración. Fui a una iglesia y había unas escaleras sin redila, allá en México. Es algo muy común. Y se cayó un hermano. Y alguien dijo, fue la voluntad de Dios. El hecho que sucedió significa que fue la voluntad de Dios. Pero eso no es lo que vemos en las Escrituras. Había un muchacho que se asomó por la ventana, un rey, y se cayó, se lastimó. Y él, en vez de buscar al Señor, buscó a los médicos y murió. No fue la voluntad de Dios que él se cayera, fue la voluntad de Dios que él le buscara en medio de esa tribulación. Le estoy diciendo esto para que usted tenga confianza que la oración no es ir a Dios y decirle, bueno, si quieres, si no, pues aceptamos tu voluntad. No, la oración es para que Dios cambie el curso. Él cambia su voluntad, Él cambia lo que Él quiere hacer. Él se arrepiente de traer mal, Él se arrepiente de darle castigo. Note que en la Biblia vemos que Dios responde, pero usted tiene que ir y pedirle. Escriba ahí, letra B, Él es omnisciente, todo lo sabe. No hay nada oculto de Dios. Salmo 139, del 1 al 4 nos enseña que Él conoce todo, mi sentarme, mi levantarme. Él entiende desde lejos mis pensamientos, Él escudriña mi andar, mi reposo. Él sabe todo. Note Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vivimos en tiempos, mi hermano, donde usted con este aparato ya no tiene privacidad. Es más, dicen ahora, salió un reportaje esta semana pasada o antepasada, que su Wi-Fi detecta dónde está usted. O sea, ya saben con esas sondas en qué parte de su casa usted está. No les sorprenda de esto. Ellos saben, está en la cocina, está ahí en su recámara, ya saben todo. Todo está siendo registrado. Hay tanta gente que en un sentido no tiene que preocuparse, que no hay nadie ahí como, ya lo miré. No, pero si quieren ir y decir, este teléfono está registrado a Ringo Ayala, en T-Mobile, y ese es su teléfono, ellos pueden ir a ver todo el registro y todo el historial, todo, aunque lo puso en no rastrear, no, todo queda rastreado. Y algunos dicen, tengo que apartarme, y se van a un lugar remoto, no tienen teléfono conectado por su seguro social, y hacen un montón de cosas para quedarse desapercibidos del gobierno. Pero escuche, mi hermano, de Dios nadie se esconde. O sea, ¿por qué nos da más miedo lo que el gobierno sepa lo que estamos haciendo que lo que Dios sepa lo que estamos haciendo? Dios todo lo sabe, incluyendo nuestros pensamientos. En Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a quienes, a los malos y a los buenos. Y esta es la bendición, que Dios ve el bien que hacemos también. Y letra C, escriba ahí, el soberano gobierna sobre todo. ¿Qué significa? Que Dios tiene autoridad, pero va de acuerdo a su carácter. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ¿qué dice ahí? Ha hecho, o sea, Él hace todo lo que desea dentro de su autoridad. Y eso incluye que Él hizo su propósito con el pueblo de Israel, su propósito con Jesucristo, su propósito en redarguir al mundo de pecado, de justicia. Esto es lo que Él hace. Eso no significa que Él manipula y jala los hilos de cada persona, que Él está controlando cada aspecto. Isaías 46:10 dice así, que anuncio lo venir desde el principio, desde la antigüedad, que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y Él hizo todo lo que quiso en el sentido de su profecía. Cristo vino y murió, y a pesar de que la gente lo rechazó, Él usó el rechazo de ellos, Él usó el odio de ellos, y Jesucristo murió por nuestros pecados. Hay un pasaje en Lucas que dice que los fariseos rechazaron los designios de Dios. Por eso le estoy diciendo que no significa que Dios simplemente ha decretado todo, absolutamente todo, cada rechazo, cada lluvia, cada gota de lluvia que cae, porque aquí nos muestra muchos pasajes de resistir al Espíritu, desechar la gracia de Dios. Lo que habla este pasaje, que cuando Él hace lo que Él quiso, habla en su propósito de la redención, todo lo llevó a cumplirse. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Todo existe para Él y todo termina glorificándole. En Hechos 17:30, quiero que vea este pasaje. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, note lo que dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden que Dios ha enviado a predicar el Evangelio porque quiere que todo hombre crea en Jesucristo. Sin embargo, no todos van a creer en Jesucristo. En Santiago 1:13
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que él es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni ¿qué dice ahí? Ni él tienta a nadie. Si Dios fuera el soberano en el sentido que él hace lo que él quiere, aún haciendo que el hombre peque, contradecía la palabra de Dios. Dios no tienta a nadie. Cada persona es tentada según su propia concupiscencia, su maldad y su pecado. ¿Verdad? Timoteo 2:4 nos enseña que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Está conmigo ahí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Entonces, si hablamos de una soberanía que decreta todo, esto va a negar la responsabilidad del hombre, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Entonces distorsiona la imagen de Dios. Cuando hablamos nosotros en nuestra iglesia de soberanía, significa que Dios siempre actúa de acuerdo a su voluntad dentro de su carácter. Dios es amor, Dios es misericordia y Dios extiende este amor a todo aquel que en Él cree, a todo mundo aunque no crean en Él. Esto es entonces la doctrina de Dios. Dios es eterno, personal y único. Dios es santo, justo y amoroso. Dios es todopoderoso, omnisciente y soberano. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos que bendigas, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, que nos ayudes a tener una perspectiva correcta, bíblica, de quién eres tú. Es un Dios santo, poderoso, justo, lleno de amor, pero también es nuestro Dios que contesta la oración. Eres todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Rogamos, Padre, que nos des ese aliento, confiar en tu santidad y confiar, Señor, en tu provisión. Gracias por ser nuestro Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.